Hola, muy buenas tardes. Hoy estamos a sábado 19 de julio del 2025. Estamos en su canal de Impulso Laico y tenemos a un invitado más para poder platicar de ciertos temas que posiblemente nos van a servir mucho a nosotros y a ustedes, hermanos, para que podamos ir en caminar en este proceso de conversión y que nos ayuden los invitados que presentamos aquí. Y bueno, en esta ocasión le damos la bienvenida a nuestro hermano Javier. Javier, por favor, adelante. Muy buenas tardes, amigos de Impulso Laico. Me llamo Javier Santos, o otros me conocen como mi nombre completo, Francisco Javier Santos, pero más bien la gente me conoce con mi medio nombre y mi apellido, Javier Santos. Hoy vamos a compartir un poquito, vamos a aprovechar la invitación que nos hizo aquí mi hermano Roberto. Vamos a aprovechar para platicar lo que hemos vivido, lo que Dios nos ha dado dentro de nuestra vida católica a lo largo de 11 años que ya tengo, que me entré de lleno en este mundo tan lindo que es el catolicismo. Qué bueno. Oye, ¿por qué no empiezas por platicarnos acerca de tu encuentro con Dios y nos platicas un poquito acerca de cómo fue ese primer paso que tuviste para ir en este camino del crecimiento espiritual, de la conversión, es decir, un poquito de tu historia religiosa dentro de tu familia, por ejemplo? Sí, es una muy buena pregunta, muy interesante, porque fue algo que yo no me esperaba. Fue algo que, ¿cómo te pudiera decir? Que me llegó sin buscarlo. Me llegó sin buscarlo. Yo tengo una hermana, no sé si la conoces, se llama Claudia Santos. Ella es cursillista más tiempo que yo. Y ella me invitaba a cursillos, me estuvo invitando por varios años. Pero yo fui muy rebelde y hasta me burlaba de ella cada vez que me invitaba. Pero sabemos que las cosas de Dios, cuando te llama y te busca de alguna manera. Sí, así es. Entonces llegó un día que pobre mi hermana le costó caro haberme invitado a cursillos porque pues le dio cáncer. Y gracias a ese cáncer yo dije, voy a aceptar su invitación de ir a cursillos para darle una alegría a ella. Porque honestamente yo pensé que se iba a morir. Todos cuando vimos la palabra cáncer, relacionamos con la muerte. Sí, nos espantamos y lo relacionamos con la muerte. Bendito sea Dios, mi hermana está bien, es libre de cáncer ya, tiene sus secuelas, pobrecita mi hermana, y siempre que me acuerdo de lo que todo lo que le costó haberme invitado a cursillos, pues le salió caro. Pero entonces en ese tiempo llegó un cursillo y le dije, hermana, ahora sí voy a ir. Pero yo pensando darle una alegría a ella. Yo nunca me imaginé todo el mundo hermoso que me iba a encontrar dentro de esos 3 benditos días que viví, que es el cursillo. ¿En qué año fue, por cierto? En el 2014, fue en el 2014 que tuve la dicha de 11 años ya. Años de caminar. Parecen pocos, pero están caminados. Bien vividos, además. Bien vividos, con sus altos, sus bajos, sus caídas, sus levantadas, porque así es el camino. Pero ahí dentro de esos 3 días yo me di cuenta de que Dios me dio cosas que yo le había pedido en mi inconsciencia, que yo ya ni siquiera me acordaba. Yo alguna vez, me acuerdo así fugazmente, que alguna vez le dije, yo no mucho creía en Dios ni en el diablo, yo no creía nada de eso, en la espiritualidad. Y algún día yo dentro de mi mal pensar, dije una vez que si Dios existía, que me diera una prueba. Igual. Y que me dejara ver a mi madre, porque mi madre murió hace como 26 o 27 años y no pude despedirla porque yo ya estaba aquí en Estados Unidos. Entonces, sí, yo estaba como molesto con Dios porque muchas cosas en mi vida que yo lo culpaba a Él cuando la culpa fue toda mía. Bueno, pues total que me olvidé de ese tiempo de que yo había dicho eso dentro de mi ignorancia.
Y pues dentro de los 3 días del cursillo me dio la muestra. La primera muestra vi cuando llegó el Espíritu Santo a mí. Fue una cosa muy hermosa, ahorita te la platico. Ujú. Y la otra prueba que le pedí que me dejara ver a mi madre, pues la vi. La vi en ese día de clausura. Oh, wow. Y siempre que hablo de eso se me hace un nudo en la garganta porque es un recuerdo muy bonito Claro que sí. que jamás se me va a olvidar. Es algo que va a quedar en mi mente por siempre hasta que Dios me llame. Yo creo que A sí, nuestro son cosas importantes dentro del crecimiento espiritual, porque muchas veces nosotros estamos tan inmersos en las cuestiones terrenales, mundanas, cotidianas, que no prestamos mucha atención a esas cosas, esos puntos que tú estás diciendo, y solamente lo encontramos en ciertas ocasiones especiales, como en este caso tu participación en el cursillo, ¿no? Claro. Y de eso vamos a hablar en un momentito, porque me gusta esa idea. Me gusta llegar al punto donde nosotros como cristianos tenemos un switch, un cambio, pero es de 360 radical, grados, ¿no? Y es un antes, un después, claro. y me gustaría tocar ese tema, pero en un momento lo vamos a hacer. Pero dime, después en ese cursillo, ¿qué pasó? Pues alguna vez uno de mis compañeros, hermano cursista, también le platiqué yo mi testimonio de cómo me habían pasado las cosas ahí dentro de esos 3 días. Y él dijo, me acuerdo bien, dijo, tu alma estaba sedienta de Dios. Y esas palabras me hicieron reaccionar. Dije, tiene razón este hombre. Tanta sed que tenía mi alma de Dios y yo no me daba cuenta. Y así ha de haber muchos. Por ahí los que nos están escuchando, pongan atención en los signos que te manda el Señor. Sí los hay, nada más que a veces no les ponemos mucha atención. Entonces, tú conoces un poquito o mucho, tienes más tiempo en el movimiento que yo, más años de cursillista. Pero tú sabes que el viernes hay confesiones. Es el primer día del cursillo, son 3 días, viernes, sábado y domingo. El viernes hubo confesiones. Ese mismo día, el viernes, que me confesé, yo tenía como 20, 25 años que no me confesaba. Una sola vez en mi vida me había confesado, cuando me iba a casar por la iglesia. Oh, wow. Y cuando le dije al sacerdote, ¿sabe que póngame todos los pecados que quiera? Yo he sido un pecador de primera. Que no falte ninguno. Si quieres tener una conversación, le dije, no, pues es que yo no sabía cómo hacer una confesión buena, no sabía. Seria, profunda. Exactamente. No sabía, no me daba cuenta qué tan mal estaba. Yo pensaba que mi vida iba bien, pero no. Y pues le dije, ¿sabe qué, padre? Pues yo he pecado de todo, menos matar. Nunca he matado a nadie y pienso que nunca mataré. Ojalá que nunca tenga que matar a nadie. Pero de ahí en adelante todo lo que me ponga lo acepto. Y ya él me dijo, no, pues me absolvió de mis pecados. Y haz de cuenta que sentí que se me cayó un peso de encima en mi cuerpo, me sentía livianito. Saliendo de ahí del confesionario está una cruz hermosa ahí en el altar de la parroquia donde fue el... ¿Dónde fue, por cierto? Se llama El Salvador del Mundo, que en Kansas City. Okay. En Kansas City. Entonces nosotros lo conocemos. Sí, muchos de los cursistas de aquí de Kansas y de los alrededores pues lo conocen y saben de la cruz del Jesucristo que está ahí, ahí en el altar. Muy bonito. Muy hermoso. Automáticamente ahí caí hincado, bañado en llanto, no podía parar de llorar. Yo no sabía por qué, pero es que era el arrepentimiento que mi cuerpo sentía. Y caí hincado ahí y me estuve llorando un buen rato. Ya después que le pedí perdón a Dios y que sentí mi cuerpo livianito, sentí el perdón que me había dado. Claro. Me fui caminando al dormitorio porque ya era la última actividad del día. Me fui caminando, sentía como que iba así volandito, me sentía muy livianito yo. Sentía como que andaba ahora sí que en las nubes. Sí. Y en ese tiempo se usaba de que tus familiares te mandaban cartitas. No, sí. La palanca. La palanca que le llaman, o le llamaban, ya no se usa, ya no existe ese tipo de actividades. Y cuando llegué, ya llevaba mi montoncito de cartitas y leí la de mi hermana, la que dijo que me dio cáncer. Sí. No, hombre, estaba llore y llore. Ya había parado de llorar y ahí empecé otra vez. Sí. Sentía como que... Perdón, es que se me viene el sentimiento. Sí.
Sentí que iba a inundar el cuartito ahí, ya no, pues, no, pues de tanto llorar, pero sentía un alivio de mi alma, de mi corazón, de mi ser. Sentía un alivio tan bonito el poder llorar, porque yo creo como que en todos esos años de que viví en mi oscuridad, yo pienso que dejé de llorar o dejé de sentir, y ahí me desahogué. Sí, claro. Entonces, dentro de mi llanto, dentro de todo lo que, todo lo que me estaba pasando en ese momento, pues era un mundo de cosas que estaba pasando por mi mente, por dentro de mi cuerpo. Sentí que una nubecita, vi que una nubecita se posó así como a la altura de mi frente, y se hacía así, se movía así, como una nubecita, así como cuando alguien fuma y que avienta su bombita y que se queda Sí. así flotando. Así estaba esa nubecita, por decir así, como de este tamaño, el tamaño de mi puño, y daba vuelta, y yo me le quedaba viendo, y Dios mío, ¿qué es esto? Yo no sabía qué era, y estaba ahí. En un de repente sentí que se me metió por la boca. Sentí que hasta me raspó poquito, como cuando fumas. Sí. Sentí que me raspó poquito, y al instante sentí una flamita en mi corazón, así como esa. Ah, no, no está. Y sentí así calientito mi corazón y todo, y ya me calmé un poquito y ya pude dormir bien tranquilo. Soñé hasta bonito ese día, ya Me imagino. bien aliviado de mis penas. Y pues pasó así el tiempo, y yo no, pues no podía, cada vez que quería hablar lloraba, sentía ese sentimiento, ese arrepentimiento, y pues lloraba mucho, lloré mucho esos 3 días, lloré mucho. Yo creo que fui de los más llorones que ha habido en toda la historia de Cursillos. Y el día de la clausura, que fue el domingo, en ese tiempo mi hermana, esa que me invitó, el martes anterior a ese domingo era su última quimioterapia, en martes. Entonces yo estaba pensando, ahorita que salga de aquí, voy a ir corriendo a la casa de mi hermana, le voy a dar un abrazo, y pues le voy a agradecer por haberme invitado, y le voy a dar un abrazo y le voy a decir que la amo. Estábamos ahí, ya ves que perdón, ya ves que te ponen en las bancas de enfrente. Sí. Entonces el sacerdote nos dijo, pónganse de pie. Nos pusimos de pie y dijo, volteen atrás y vean a toda su familia. Esa es su nueva familia de cursillistas. Y yo estaba pensando, mi hermana no va a venir porque tú bien sabes que las quimioterapias desgastan mucho a la gente. Entonces dije, mi hermana no va a venir, pero ahorita que salga yo voy corriendo a su casa y la voy a abrazar. Cuando me di la vuelta, que nos dijo el padre, dense la vuelta para que conozcan su nueva familia, ahí estaba mi hermana. Bendito sea Dios. Y Qué alegría. y sí, fue una alegría, te imaginas el sentimiento que sentí. Y volteé, déjame regreso poquitito, me voy a regresar poquito a mis pensamientos vagos aquellos. Cuando yo le pedí al Señor que si existía, que me diera una prueba, le dije, déjame ver a mi madre, aunque sea 3 segundos. Yo me acuerdo que eso dije. Entonces, cuando volteé y que vi a mi hermana, dije dentro de mí, dije, ay, mira, sí vino mi hermana, hermosa, y trajo a mi mamá. ¿Te imaginas? Vi a mi mamá a un lado de ella. Y yo me quedé así viendo, y me sonrió, y sentí que era mi madre, porque tú bien sabes que se siente. Sí, claro. Vi su mirada, vi su sonrisa, y me dieron mucho sentimiento, ganas de llorar, y me regresé, y no conté el tiempo, pero fue más o menos el tiempo, 3 segundos que me dejó verla. Y ya cuando terminó todo eso, le dije a mi hermana, fui y la abracé, lloramos y todo el rollo. Fui y la abracé, le dije, oye, ¿quién era la señora que estaba sentada a un lado tuyo? Pues era la hermanita, se llama Celia, esa señora. Doña Celia. Ah, le dije, es que vi a mi madre en ella. Vi a mi madre en ella. Pues me dice, ven, vamos para que la saludes y que le beses la mano. Y dije, sí, por favor, llévame. Y fuimos con la señora, pero ya no era mi madre. Ya era doña Celia, ya no era mi madre. O sea, ya ni se veía como mi madre, ni sentía que era mi madre. Entonces, desde ese día dije yo, Dios mío, qué grande eres. Me dio todo lo que le pedí, pero yo lo pedí sin pedirlo. Sí. No sé cómo me explico con eso. Lo pedí así al aire nada más, y me lo dio, me lo concedió. Entonces, desde ese día yo dije, yo
Yo tengo que buscar la forma de ayudar a gente que al igual que yo vive o vivió, o como yo viví en la oscuridad, que hay muchos, dije, voy a ayudar. Y desde ese día fue mi primer pensamiento de empezar a conocer más de lo de Dios, de todo lo que ofrece, del movimiento de cursillos maravilloso, que está muy entero y tiene una funcionalidad hermosa y que tiene funcionamiento para cualquier tipo de persona, de cualquier tipo de necesidad espiritual que tenga una persona. Ujú. Entonces, dentro de estos 11 años que llevo ya en mi caminar de cursillista, pues me ha tocado, me ha tocado trabajar en algunos cursillos y es una bendición. Es una bendición. Hace poquito tuvimos uno, tú trabajaste junto con nosotros Ujú. y puedes ver el cambio de las personas en 3 días. Sí, claro. Y es un cambio, como tú decías, de 360 grados. Ujú. Para los amigos y hermanos que nos están viendo esto, han estado ustedes oyendo acerca del cursillo. El cursillo es un retiro espiritual de 3 días. De hecho, son 3 días, empieza el jueves y termina el domingo. Es un retiro espiritual que ha cambiado la vida de muchas personas y entre ellos está nuestro hermano Javier y también en lo personal, ya ustedes han tenido la oportunidad de ver un video acerca de mi proceso de conversión, eh, de mi cambio de 0 a 100, de por qué estos retiros son tan bonitos, tan maravillosos, tan espectaculares también, donde se dan cosas que uno no puede imaginar y que le pasan a uno allí, ¿estás de acuerdo conmigo? Claro, Y claro. que luego cuando uno tiene ese tipo de experiencias espirituales, uno sale con la idea de contagiarlo al mundo. Sí, Pero lo cual no es fácil. lo cual no es fácil porque a uno luego lo juzgan y lo señalan como fanático, Ujú. como loco, como, le lavan el coco, etcétera, ¿no? Pero uno, en lo personal, dentro de uno, va teniendo esa experiencia y queda uno marcado, queda uno y con la experiencia interna que ya no te permite ser el mismo, Ya no eres el mismo. ya no es el mismo. Ya no eres el Y mismo. luego viene ese periodo de conversión, ¿me entiendes? Esa vuelta donde ya no eres el mismo, ya no se peca a gusto, ya, ya se ven las cosas diferentes, ¿no? Pero al mismo tiempo también, obviamente, al punto que quiero ir es lo que se experimenta y lo que uno quiere platicar, pero hay veces que no es posible platicarlo, no hay palabras como platicarlo, falta ideas de cómo poderlo explicar. Y a eso me voy a regresar un poquito con lo que tú estás diciendo. Cuando Ujú. estabas en la capilla, voy a escarbar un poquito más acerca de Vas a eso. hacer llorar. Pero es bueno que lo platiques Claro. porque eso nos va a ayudar también a entenderte un poquito más y Ujú. que nos entiendan. ¿Por qué Sí, estamos en este camino como hombres adultos que no tendríamos por qué estar aquí? Podríamos sí estar disfrutando no sé, de la playa, en un antro, en el en cine. el cine, tomando, fumando Ajá. y disfrutando de una vida que obviamente nos va a hacer daño. Pero como gente que ya que hemos visto la presencia de Dios, a mí me tocó muy diferente que a ti. Ya lo he platicado. Ujú. Y en este caso, en este momento, es tuyo. Y tú no tendrías por qué estar aquí si no fuera por algo realmente que te tocó tu alma, tu vida. Fue algo Fue extraordinario. exactamente. Ujú. Y nosotros encontramos en estas experiencias del ordinario algo extraordinario. Exactamente. Entonces, de eso vamos a hablar. Platícame un poquito más. Ok, tú dices que te fuiste estaban después de la confesión Ujú. y que sentiste que un peso, ¿no? Que se quitó de mi Se te cuerpo, de quitó. mi alma, sí. Platícame un poco más eso. No sé cómo platicarlo porque yo creo que no hay muchas palabras para explicarlo, porque es un sentimiento y los sentimientos son difíciles de explicar. Pero literal, sentí un peso de encima. Te digo que cuando iba caminando sentía que iba caminando en el aire. Sentí, yo creo que todo el peso de mis pecados que traía cargando en mi ser, no los ve uno, ni los Ujú. sientes, pero más bien sí, no los ves, pero sí los sientes porque los llevas cargando, pero no sabes, no te das cuenta.
Ok, tú me estás diciendo que los sentimientos afloraron, ¿ok? Pero Dios no es un sentimiento. ¿Sí me explicó? Entonces, si tú me dices afloró un sentimiento, ¿dónde viste a Dios en ese momento? Tú dices que sentiste que se te quitó un peso de encima, ¿no? Ujú. En ese momento, ¿dónde viste a Dios? No lo vi de verlo, Ok, lo sentí. ¿cómo lo sentiste? Sentí su perdón, sentí esa, esa, ese peso que se me quitó de encima de mi ser, como vuelvo y explico, es que no sé cómo explicarlo, honestamente no sé cómo explicarlo porque es como si yo te dijera, si yo te dijera, oye, me comí un caldo de camarones muy sabroso, ¿a qué sabe? Pues sabe sabroso, no te puedo explicar, sabe sabroso, sabe a camarón, está sabroso, pero no se puede explicar. Ok, Y ese sentimiento que yo sentí fue algo que nunca había sentido. De hecho, lo sentí una vez, pero yo no sabía qué era. Y te voy a compartir, me va a salir un poquito de no contexto. está bien. En 1989, si no me equivoco, el Papa Juan Pablo II fue a mi tierra, a Durango. No sé si te acuerdas de ese. Creo que sí, yo estaba en México, en la Ciudad de México. Ajá. Y fuimos a verlo, era una explanada muy grande, había muchísima gente y se veía a lo lejos porque hicieron como un tipo pirámide para que se viera lo alto el Papa Juan Pablo II. Es San Juan Pablo II, es un Sí, santo ya, canonizado. Y se sentía un ambiente bonito alrededor, se sentía así como que te daba, bueno, en lo personal, como que ganas de llorar, como que se sentía algo, una emoción. una emoción así diferente a lo que vives todos los días, pero yo sentía como ganas de llorar, sentía así una paz bonita, y eso fue lo que sentí ahí. Sentí una paz interior, sentí una tranquilidad, te digo, empecé a sentir un calorcito en mi corazón, y yo ya después de tiempo, cuando, cuando hicimos que hacen la bienvenida en Cursillos, que platiqué mi testimonio. Yo no sé, porque yo no sabía nada del catolicismo en ese tiempo. Cuando expuse mi testimonio, entre las voces de los muchos que estaban oyendo, yo escuché que dijeron, es que le llegó el Espíritu Santo. Y fue cuando me di cuenta yo que esa nubecita que vi a la altura de mi frente era el Espíritu Santo y no era humo, no era nube, era luz. Entonces, y yo dentro de mi ignorancia, pues yo decía una bolita de humo, pero no, es luz. Ujú. Es una luz tenue, bonita, que no se ve. Es difícil de creer y más difícil de platicar porque am, como experiencias espirituales, ya lo acabas de decir, Ujú. y yo de la misma manera lo puedo apoyar, es muy difícil explicarlo, ¿no? Y cuando lo tratas de explicar, falta que la otra persona lo perciba, Lo ¿no? pueda entender. Lo puede entender, son cosas Ujú. muy, Y esas son las dos cosas. Es muy difícil de explicar y muy difícil de entender. sí. Yo pienso que se fusionan las dos cosas al mismo Ok. tiempo. Difícil de explicar, difícil de entender. Tú estás en una capilla, estás en un retiro y bueno, pues se supone que tienes, te impulsan, te apoyan, te guían para que conocer, porque es el cursillo, es un curso Pequeño. pequeño de 3 días. Ujú. Y en ese cursillo te van guiando, te van explicando y llega un momento en que te sensibilizas, ¿no? Y dentro de ese proceso, tú vas sintiendo algo que es bien difícil de explicar y muy difícil, más difícil que te lo De entiendan. entender. Entonces, dentro de ese cursillo, de ese retiro, hay un momento, ¿no? Donde tú sientes la presencia de Dios. A lo mejor todavía no llegas a ese punto, pero tiene que haber algún punto, un momento Ujú. donde dijiste, bueno, tú dices, se me quitó confesé, me hice mi confesión y se me quitó un peso de encima. Ok, sentiste que el Espíritu entraba en ti, lo sentiste en tu corazón, lo Ujú. sentiste en tu mente. En el- Dentro del en- cursillo o fue el- fuera del cursillo, ¿dónde has sentido la presencia de Dios? en todos lados, mi hermano. Me di cuenta que Dios está en todos lados.
está en un nuevo amanecer, está en las flores, está en la gente, está en los... Nosotros desafortunadamente vamos y buscamos o pensamos ir a buscar y encontrar a Dios en las iglesias, en las parroquias, y Dios está en todos lados. Ujú. Dios está en todos lados. Aprendí después de ese momento que marcó la vida, que fueron los 3 días de cursillos, aprendí a ver la vida diferente, aprendí a valorar un nuevo día, a valorar un amanecer, un atardecer, a valorar la naturaleza, a ver las flores hermosas que por lo regular yo nunca las veía, no les ponía atención. Tú me estás diciendo así como que, me estás hablando como un enamorado, ¿no? Yo Ok. estoy enamorado y muy enamorado. Yo creo que de los amores más sinceros que he sentido en mi vida, este es el más sincero que he sentido, que tengo la dicha de sentir de ser, de la fidelidad de un amor mutuo, porque de allá para acá es más que el que yo le puedo brindar al Señor, Ujú. pero sí, efectivamente, sí estoy enamorado. Estoy porque yo puedo ver al Señor, a Cristo en cualquier cosa, en un ¿cómo se dice? En un vagabundo que está tirado en la calle, voy y lo saludo y le pregunto que cómo está. En mis hermanos de religión, en las personas que están en el trabajo, en todos lados puedes ver a Dios si tú te lo propones. Ujú. No necesariamente tienes que verlo físicamente, pero muchas veces se siente la presencia. Y yo efectivamente, cuando siento la presencia de Dios o del Espíritu Santo, me da por llorar. Yo soy bien chillón. Yo soy, así como soy de risueño y que me río así de muy fácilmente con cualquier cosa, pero también soy muy chillón. También soy muy chillón. ¿No crees que sea la edad? ¿Perdón? ¿No crees que sea la edad? Ah, pudiera ser, pero no desde chiquillo. Desde chiquillo fui muy chillón. Y si no, que le pregunten a mi hermana Claudia Santos. No, es que te pregunto esto porque ah, yo he sabido de personas que han tenido un cambio, ¿no? Una conversión. Ujú, Eh, y, y luego he escuchado comentarios de que, bueno, ya se acercó más a Dios porque ya está más cerca de entregarse, ¿no? De irse, de ujú, morirse, ¿no? Pero también he escuchado en ese sentido que algunas personas dicen, no, es que yo no, no hago eso por temor a morirme, por temor a que ya me voy a morir, ahora quiero cambiar, ¿no? ujú. En este caso, obviamente, por eso te pregunto, ¿no? Sí. ¿Crees No creo. ok, Lo que pasa es de que cuando yo estuve en esos 3 días del cursillo, dentro de mis oraciones, ahí empecé a medio enseñarme a hacer oración. ujú, Este, y en realidad no es difícil hacer oración, pero muchas veces nos complicamos porque queremos hablarle bonito a Dios y no tenemos que hablarle bonito, tenemos que hablarle de lo que sale de nuestro corazón, de lo que le queramos pedir, sí, claro, con las palabras y con la forma de hablar que nosotros tenemos, normal, regular, sin tener ujú, que ponerle moñitos y todo, no, normal, como si estuvieras hablando con un amigo. Entonces, dentro de esas oraciones, le pedí al Señor que me quitara mi corazón de piedra. Yo tenía un corazón muy duro, de piedra, ¿no? dentro del cursillo, Sí. ok, Allí le pedí al Señor que me quitara mi corazón de piedra y que me pusiera uno de carne, que me diera uno de carne. qué bonita expresión, ¿eh? Entonces, entonces, una vez más me lo concedió y yo creo que por eso soy ya más sensible a todo, porque tengo ya mi corazón ya más blandito, ya no está tan duro como antes. Ujú, ujú. Entonces yo creo que esa es una de las explicaciones que yo podría compartir de que ya mi corazón ya no está tan duro como lo era. O sea, definitivamente tu cambio radical fue los días que fuiste al cursillo, Definitivamente, definitivamente. definitivamente No no, antes, no después. no, Fue el encuentro. Podríamos decir que fue un encuentro con Dios. fue un encuentro. Yo podría decir, y ya lo he comentado algunas veces, de que yo diría que ahí volví a nacer, Ok, dentro de esos 3 días. Ese fue mi nuevo comenzar, mi nuevo empiezo. ok. ¿Crees que sea, por decirlo así, una nueva oportunidad? No lo veo de esa manera en lo que a mí respecta. No lo veo una nueva oportunidad, sino que lo veo como un borrón y cuenta nueva. Ok.
¿Sí me explico? Mira qué interesante, sí, sí, Ujú. sí. Así lo veo yo. No, no, qué buena manera de explicar eso, porque realmente lo entiendo. Sí, sí, de hecho, eh, muchas personas que me conocieron el antes y el después, pues me llaman hipócrita, me llaman, pues este será bien borracho y donde se la pasaba ahí más peleonero que Juan Camaney. Pero bueno, Sí, sí. yo sé lo que estoy viviendo, solo le pido a Dios que los perdone y que algún día los llame a conocer, a que lo conozcan a Dios, ¿Crees que a esas personas. crees que esa sea una parte de tu misión ahora? Claro, ¿Crees que? yo lo entendí desde el primer día, esa fue mi misión porque desde el domingo de clausura de los 3 días, yo sentí la necesidad y dije cuando te ponen a hablar de tu testimonio, de cómo Ajá. te sientes, Sí, sí, de sí. tu antes y tu después, de qué Ujú. pensabas y todo, yo dije que voy a, que voy a, que voy a poner en práctica lo que ahí aprendí, lo que ahí recibí, lo que ahí me dieron. Entonces lo que ahí me dieron fue mucho amor, fue la entrega que se le da al Señor. Y eso es lo que trato yo eso es lo que trato yo ¿cómo se dice? Compartir. De compartir con la gente que está afuera, porque hay miles de gentes, millones de gentes que así como, no sé, no conozco mucho de tu pasado, yo te conozco ya de cursillista, ¿verdad? Pero no sé cómo fuiste antes, pero yo fui un verdadero demonio. Y dicen que los más malos se convierten en los más buenos después de que tienen ese encuentro con el Señor, Mira, ese es un cuadro de la misericordia. de la divina misericordia. Ajá. Y he estado aprendiendo mucho de lo que es la misericordia. Ujú, Entonces, lo que te puedo comentar de esto, con respecto a lo que tú dices, es o te encuentras con Dios para que Dios te dé su juicio o su misericordia. ujú. Entonces, yo creo que en tu caso, Dios, tú te apegaste más a su misericordia que a su justicia. Por eso es que yo creo que te trato de entender en ese sentido, ¿no? Cuando dices que yo fui tan malo, pero es tan grande la misericordia de Dios que lo sientes, ¿no? Y además quiero recalcar esto también, porque cuando tú dices, es que yo, cuando fui a confesar, Ujú, sentí que me quitaron un peso de encima, ¿no? sí. Esa es la misericordia de Dios cuando dices borrón y cuéntame, pero no porque tú lo dices, sino No, porque se te ofrece esa oportunidad. sí, desde ese momento empezó el borrón ahí quedó el borrón y empezó la cuenta nueva de ahí en adelante. No necesité, no necesité de más días más que del primero Mm, para saber que, como dijo mi amigo aquel tiempo, para darme cuenta de que mi alma estaba tan sedienta de Dios y yo sin darme cuenta. mhm. Y como vuelvo y repito, así hay muchas personas. Dentro de ellos está mi hermano mayor, ¿No también? porque él me decía, pues que tienes que creer en algo, porque yo me autonominé o autonombré ateo, que no creía. Mm, mm, Y me decía mi hermano, es que tienes que creer en algo, Dios existe, haz tu oración, mínimo persínate, algo. No, yo no creo en esas cosas, no creo que exista un Dios, pero tampoco creo que exista un diablo. Fíjate qué ignorancia tan grande. Y ahora que yo estoy en medio de mi conversión, trato de ayudarlo a él para que avance más, porque él se quedó con su santiguarse cuando pasa por una iglesia, a veces se le olvida. Y lo quiero ayudar, pero a él ya no se deja. Él dice él dice lo mismo que decía yo. Yo estoy bien, yo estoy viviendo bien, no le hago mal a sí, nadie, sí, yo claro. estoy bien, Mm, no necesito nada más. Entonces, esa es la ignorancia de no saber. Pero tengo algo bien claro, hermano, de que lo he experimentado, lo he vivido y lo he comprobado de que Dios llega a la vida de todos en su momento. mm, Como dices tú, a algunos les llega al nacer o antes de nacer, a uno les llega dentro de la niñez, a otros nos llega ya nuestra adultez madura y a otros les llega casi al momento de partir del mundo. Pero todos en este mundo tenemos nuestro encuentro con Dios en algún momento de nuestra vida, en alguna etapa. mm. Entonces,
Por ejemplo, los que sienten, los que tienen su encuentro de Dios, porque yo soy bien preguntón, oye. Y cuando tengo un sacerdote, así que ya tengo un poquito de confianza con él, siempre tengo la curiosidad de preguntarle, padre, ¿usted cuándo sintió que quería ser sacerdote? Y todos coinciden en lo mismo, desde chiquito. Ellos ya venían o desde antes de nacer, desde chiquito les llegó su momento de que ya querían servir al Señor. Me gusta preguntarles porque te digo, soy bien metiche y curioso. Pero eso Bueno, las dudas tienen sus beneficios, ¿no? me ayuda a conocer más Sí, te entiendo. de lo que es la religión, el estar preguntando, porque hay un dicho medio groserón, ¿verdad? Que dicen que no hay pregunta tonta, pero hay más tontos que no preguntan. Yo prefiero preguntar, no le hace que se enojen. Sí, claro. No, me parece muy bien. Ujú. Estaba yo pensando acerca de tu conversión. Eh, Javier y yo apenas tenemos que 6 meses de conocernos, más o menos, Oh, no, yo creo que menos, unos 4, ¿no? Cuatro, desde que 5, empezamos el proceso del del, grupo del, de formación de cursillos. sí, de Entonces, servidores, ajá, sí, de servidor, sí. ajá. Y realmente no sé mucho de su vida pasada, que yo creo que tendremos oportunidad también de seguir platicando con él. Y y realmente, pues, lo que él nos está platicando es algo que a muchos de nosotros nos ha pasado en nuestra vida cotidiana. Como les decía al principio, es un antes, un después, y esto nos cambia la vida radicalmente desde la base, desde que lo que éramos antes y lo que tratamos de ser hoy. No somos perfectos. Ujú. Este cursillo, este retiro, como muchos otros retiros, nos ayudan, son elementos que nos ayudan a ser mejores. No estamos haciendo esto porque seamos perfectos, porque queramos llevar a una comunidad a decir que somos perfectos y que somos líderes de una iglesia y que las cosas que hacemos no tienen falla. Sí, fallamos como todos, mentimos como todos, tenemos los mismos pecados de todos. Sin embargo, la diferencia entre de muchas personas es que reconocemos que somos pecadores, que tenemos que ir a confesarnos, a confesar los pecados que tenemos. Creemos firmemente en estos momentos de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y que eso nos permite a nosotros, como seres humanos, no ser perfectos, sino irnos perfeccionando. Por eso decimos que un periodo Proceso. de conversión, ¿verdad? Porque es poco a poco uno se va convirtiendo. Hubo ocasiones, me recuerda a San Pablo de Tarso, Ujú. iba por el camino de Maús y en un momento cambió, ¿sí? Y se cayó del caballo, lo llevaron a un pueblo. En ese pueblo lo llevaron para que alguien le pusiera algo en sus ojos para que se le quitara todo lo que tenía sucio. Ujú. En este proceso yo creo que todavía iba pensando qué es lo que me pasó, ¿no? Bueno, pero el chiste es que hubo un cambio de un día para otro. Para nosotros representa tal vez un cambio más largo, Un algunos proceso más menos. largo. ¿Sí? Mira, te voy a compartir algo. Dime. En mis inicios de este caminar cristiano, Ujú, me encontré con un señor que se llamaba Eugenio Vigil. ujú, Era un señor ya de edad avanzada. Y cuando yo empecé a hacer reunión de grupo, de hecho él me invitó a hacer reunión de grupo con él. Y ese señor, hermanito Vigil, no hablaba bien español. ujú. Y dice él que en cursillo se enseñó porque tenía que leer y escribir en español Oh, wow. para exponer rollos. Ujú, Bueno, este señor, cuando empecé yo a ir a las reuniones de grupo, yo dentro de mis fracasos apostólicos decía, no, pues es que hay algo que me está molestando, que no me deja caminar, que me sigue poniendo el pie para que me tropiece y me tropiece. Como dices tú, no somos perfectos, o sea, estamos lejos de ser perfectos, pero seguimos tratando de llevar una vida más cristiana, más digna, más santa. más santa. Y él decía, hermanito, así con una voz bien pausada, bien tranquilo, con aquella tranquilidad que lo caracterizaba,
hermanito, no se preocupe, tiene toda la vida para cambiar. Nomás no le dé para atrás, puro para adelante, decía. Pero tiene toda la vida y usted todavía está joven. Así decía, y siempre que escucho esa parte de que dicen que es un proceso largo, y de hecho si es un proceso largo dura toda la vida porque nunca acaba Cierto, uno su creo que sí es conversión, cierto. siempre hay algo que aprender. Me acuerdo de él, en paz descanse, el hermanito Eugenio Vigil, en paz descanse, y ya está en su 5.º día. Pues como verán, hay mucho de qué platicar, se hace el tiempo tan cortito, no creo que sea la última vez que vamos a tener aquí a nuestro hermano porque tenemos muchas cosas de qué platicar. Sin embargo, pues el tiempo también apremia, sabemos que están ustedes ocupados haciendo sus labores y les agradecemos muchísimo de todo corazón que nos estén dando la oportunidad de entrar a sus hogares, a su corazón y a su vida para compartir estos momentos, estas grandes experiencias espirituales donde nos descubrimos, nos abrimos sin el temor de la vergüenza de proclamar a nuestro Señor Jesucristo, a Dios mismo, y compartir con todos ustedes estas grandes experiencias, esas grandes virtudes que nos proporciona y que queremos compartir con ustedes, como siempre, aquí en su canal de Impulso Laico. Sí. Dejen sus comentarios si tienen alguna pregunta que hacer. Ahorita fue nomás un poquito del comienzo Claro. de lo que es en este caso que me está entrevistando, mi compartir hacia ustedes, hermanos, amigos, de lo que he aprendido, de lo que he vivido. Pero se vale, dejen su comentario ahí, dejen sus preguntas y nosotros las responderemos. Y los invitamos a que en sus iglesias, en sus parroquias, si tienen esa sensación, esa inquietud de conocer un poquito más de Dios, pregunten por cursillos. Y hay muchas otras formas de conocerlo, pero pregunten en sus iglesias. Claro, claro, pues muchísimas gracias, mi querido Javier. No es la Fue última. un placer. Al contrario, el placer es de nosotros. Que sea la primera de muchas. Claro que sí, vas a ver que sí. Y amigos, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y nos despedimos. Hasta la vista. Impulso Laico. Gracias.